Muy bien, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir donde lo dejamos. ¿Sí recuerdan dónde lo dejamos? Juan capítulo 3, estamos ahí, todavía no hemos salido de ahí. Llevamos, creo que son, a ver, sí, hemos visto hasta del verso 1 hasta el 6. Del verso 1 hasta el 6 hemos visto. Nos quedamos, hace 15 días nos quedamos en el verso 5 y 6, ¿no? Lo vamos a leer para recordar, es la conversación que el Señor mantuvo, ¿no? Que tuvo con este hombre, ¿no? Con Nicodemo, ¿no? Sí recuerdan, ¿verdad? Bueno. Verso 5, Juan 3, verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, ahí nos quedamos, ahí estuvimos viendo, nada más que recordar que pues nuevamente, ¿no? El Señor le estaba diciendo por segunda vez, sí, de que era necesario, ¿no? Nacer de este nuevo nacimiento, ¿no? Espiritual, ¿no? Y aquí ya le da más detalles, más información, ¿no? Dice, bueno, o sea, tienes que nacer, ¿no? Y tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Es necesario. Y para poder entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y esto es así, de sencillo, o sea, lo podemos entender y comprender perfectamente, ¿sí? Es el lenguaje que el Señor pues nos habla, les hablaba, en este caso a Nicodemo, le estaba en esta conversación, y es un lenguaje también para nosotros. Dice, lo que es de la carne, pues es carne. O sea, no esperemos otra cosa, ¿sí? Todo lo que hagamos en la carne, pues el resultado va a ser carne, ¿sí? Pero lo que hagamos, lo que vivamos en el Espíritu, pues es Espíritu, ¿sí? Espíritu es. Entonces, a veces, pues, de alguna manera tratamos de querer en la carne, de tener un resultado espiritual, ¿sí? Y no es posible, ¿sí? No es posible. ¿Sí? La carne, carne es, ¿sí? Y el Espíritu, Espíritu es. Entonces, si buscamos algo espiritual, tenemos que buscarlo en el Espíritu, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero a veces, pues es más fácil en la carne, ¿no? Porque el Espíritu, pues demanda de nosotros, bueno, que sea algo real, ¿no? Desde nuestros corazones, ¿no? No puede ser algo nada más así por un sentimiento, una emoción, un pensamiento, ¿sí? Nada más, un anhelo, ¿sí? Tiene que ser algo más fuerte, algo más real, ¿sí? Y por eso es espíritu, porque el espíritu es real, ¿sí? Es verdadero. Bueno, ahí nos quedamos. Ahora vamos a seguir en los siguientes dos versos. Verso 7, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, aquí el Señor dice que así es, ¿no? Bueno, dice, así es, dice, no te maravilles, ¿no? O sea, es necesario que nazcamos. Pero eso es así, tal y como te lo estoy diciendo, ¿sí? Anteriormente vimos, ¿no? De cierto te digo, ¿no? Que podemos verlo igual en otra versión y te dice así, ¿no? Te aseguro, ¿no? O sea, esto es una afirmación de parte del Señor. O sea, esto no es de otra manera, esto es una seguridad, te aseguro, ¿no? De cierto te digo, ¿no?
Y ahora bien, dice, esto va a suceder así. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo está en la voluntad de Dios, ¿sí? Todo está en el corazón de Dios. Y en esta tercera ocasión, en la cual el Señor le está confirmando nuevamente, ¿no? Por tercera vez, ¿sí? Sobre la necesidad, ¿sí? De nacer de nuevo. Pero, claro, Nicodemo, para este hombre fariseo, principal entre los judíos, doctor en la ley de Dios, dirigente, consejero del Sanedrín, le resultaba incomprensible, ¿sí? Esta afirmación del Señor, ¿no? Que le estaba haciendo. Y es por esto su reacción, ¿no? Es por esto su reacción de sorpresa, que no pasó desapercibida para el Señor, ¿no? No pasó para nada, ¿no? Desapercibida, ¿no? Por eso le dice, no te maravilles, ¿sí? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Al principio, no sé si recuerdan, pero al principio de la conversación, cuando Nicodemo fue en busca de Jesús, ¿sí? Fue con una actitud de admiración, ¿sí? De admiración, ¿no? Por parte de él, como lo vimos ahí en el verso 2, ¿no? Lo vamos a leer así rápido. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿no? O sea, que realmente él va con esa actitud de admiración, ¿no? Había escuchado a Jesús enseñar públicamente, ¿sí? Y había visto también algunos milagros también, porque dice que él reconoce, ¿no? ¿Sí? Que él es un maestro de Israel, ¿sí? Que es maestro de Israel, y que lo que él ha visto hacer a Jesús, nadie lo puede hacer si Dios no está con él, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, pues él lo admira, ¿no? Tiene esta actitud de admiración. Y bueno, la admiración es una actitud pues muy correcta, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Pues al Señor le agrada verla también en nosotros, como la vio también en Nicodemo, ¿no? Y lo podemos ver que le agrada porque, como observamos ahí también, ¿no? Pues el Señor le dedicó un tiempo, ¿sí? Le dedicó un tiempo a este hombre, porque le agradó su actitud, ¿sí? Esa actitud de admiración. Y le dedicó un tiempo para darle una de las enseñanzas más importantes, ¿sí? Que podemos escuchar, ¿no? del Señor, ¿no? De las principales enseñanzas, ¿no? Que es el plan de salvación, ¿no? La necesidad de nacer de nuevo. Bueno, había un propósito, ¿no? De ayudarle un poco a resolver sus inquietudes espirituales también, ¿no? Internas que tenía este hombre. Nicodemo reconoce y admira a Jesús. No duda que Él es un maestro enviado de Dios y que obra milagros que solo Dios puede hacer. Pero Jesús le hace ver algo muy, muy importante, ¿sí? Que no basta con ser admirador del Señor, ¿sí? Aunque sea una actitud que al Señor le agrada, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿de acuerdo? No es suficiente, ¿sí? Y se lo está haciendo ver a Nicodemo. Dice, bien, Nicodemo, bien hecho, por dejarte llevar por tus intenciones de tu corazón, por esa actitud correcta, por esforzarte
incluso por buscar la manera de buscarme, aunque sea de noche, evitando tus perjuicios y todo esto. Pero lo lograste, sí, lo lograste, porque te lo propusiste en tu corazón y porque Dios le ayudó a cumplir ese propósito, ¿sí? Y aquí estás, admirado, reconociendo y admirado, ¿sí?, de que este hombre llamado Jesús, ¿sí?, hablaba, enseñaba de esta manera, como nunca había escuchado él, como nunca había escuchado, y que obraba milagros también. Y entonces estaba ahí admirado. Dice, pero no basta. No basta con ser un admirador del Señor para poder entrar en el reino de Dios. No basta. Él necesitaba... ¿Qué necesitaba? Okay. Él necesitaba nacer de nuevo. ¿Sí? Él necesitaba nacer de nuevo para poder entrar, ¿sí?, en el reino de Dios. Si es que en verdad su intención y esa búsqueda del Señor, sí, era con esa intención, ¿no? Entonces, si es así, dice, tú tienes que nacer de nuevo. Es necesario, ¿sí? No te maravilles porque os diga que es necesario nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo necesitaba, de igual manera nosotros, necesitaba cambiar, ¿no? Cambiar de espíritu, de principios, de la disposición de su corazón también, ¿sí?, para llegar a tener un nuevo propósito en su vida, ¿sí?, para poder entrar en el reino de Dios. Ahora bien, Nicodemo, como buen judío, se valoraba a sí mismo mucho, ¿eh? Él se sentía privilegiado, pues por el hecho de haber nacido en un hogar judío, ¿no?, y perteneciente al pueblo escogido de Dios, ¿sí? Él, como todos los judíos, se consideraban dentro con este privilegio, ¿no?, con esta bendición, y están en su derecho de tener a Dios, ¿sí?, como el Dios de Israel, ¿sí? Es así. Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel. Y Moisés, en su libro de Deuteronomio, lo registró ahí, ¿no?, en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Vamos a verlo, ¿no?, por favor. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Ahí está registrado, ¿sí? Ahí está lo que Dios determinó hacer, ¿sí?, en su perfecta voluntad. Él escogió a este pueblo. Y después, un poquito más adelante, dice, y esto no fue porque fueras un pueblo grande, una nación poderosa. No, dice, tú eras el más pequeño, el más insignificante. Pero Dios se fijó en ti, ¿sí?, y te escogió. Y ¿saben qué? También dice algo muy importante. Y esto lo hizo porque te amó, ¿sí?, porque te amó, ¿sí? Dios se fijó. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. Dice, bueno, pues, ¿qué es lo que el Señor vería en nosotros, no? Pues porque también nos consideramos también los más pequeños y los más insignificantes, ¿no?, y los menos merecedores de que Él se fijara. Bueno,
pues Él se fijó en nosotros por un solo motivo, una causa. ¿Saben cuál es? Porque nos amó, ¿sí? Y nos atrajo hacia Él con esas cuerdas de amor, ¿sí? Bueno, por eso tenemos que estar, también somos privilegiados, ¿eh? Pero el pueblo de Israel fue escogido así, dice, tú vas a ser un pueblo especial, ¿sí? Porque Dios va a ser el Dios, tu Dios, el Dios de Israel, ¿sí? Más que todos los pueblos de la tierra. No es que Dios no vaya a amar, ¿sí?, a los demás pueblos o no esté interesado en los demás pueblos, pero tú eres especial. Tú eres especial, Israel. ¿De acuerdo? Entonces, claro que tenía razón, muchos motivos también, ¿no? Nicodemo para sentirse privilegiado, ¿sí? Y de ser, ¿no?, judío, de pertenecer a este pueblo especial. Y es por eso que Nicodemo se sorprende mucho. Está maravillado, ¿sí?, sorprendido al oír hablar a Jesús de la necesidad de nacer de nuevo. Claro, él se hace dos preguntas, ¿no? ¿Podría acaso haber nacido en un pueblo o nación mejor? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, él mismo se hace esta pregunta. Bueno, ¿acaso yo podría, o sea, me estás diciendo que yo tengo que nacer de nuevo, o sea, mejorar de lo que yo soy como judío, como perteneciente al pueblo escogido de Dios? ¿Acaso hay otro lugar, o sea, hay otro pueblo, otra nación que podría ser mejor que a la cual pertenezco? Pues no, ya lo hemos visto, ¿no? ¿O podría haber sido criado en un mejor hogar, en una mejor familia? Pues no, pues porque era un hogar judío y sus padres judíos también, ¿sí?, pertenecientes también al pueblo de Israel. Entonces, pues no. Él pertenecía al pueblo escogido de Dios. Él fue criado bajo la autoridad de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, Nicodemo no podía entender la necesidad de nacer de nuevo. ¿Cuál sería la causa por la cual él no puede, o cuál es el obstáculo por el cual él no puede llegar a entender esta necesidad? ¿Sí? Como hemos visto, ¿sí?, pues ya nos da pues algunas pistas, ¿no? Ya nos da algunas señales de cuál es la causa por la cual él le resultaba muy difícil entenderlo. Y era su propia posición, su nacimiento. Él estaba orgulloso de su nacimiento natural, como judío, perteneciente al pueblo escogido de Dios. Y él pensaba que eso no se podría mejorar, ¿sí? Pues no se puede mejorar esto. Entonces él se sentía orgulloso, ¿sí? Bueno, ahí también nos queda una enseñanza para nosotros también, ¿no? Difícilmente aquel que está orgulloso o se siente orgulloso de su nacimiento natural puede llegar a entender, ¿sí?, o imaginarse la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y a cuántas personas encontramos que les sucede estas cosas? Que encuentran que cuando ya se interesan, sienten admiración por el Evangelio, por el mensaje de salvación, por todo lo que está relacionado con Cristo, ¿sí?, y con cristianismo, pero cuando
e incluso participan en en las reuniones, vienen, se congregan, pero cuando ya llegan al punto de que dice, lo que tú tienes que hacer, lo que es necesario, que tú tienes que nacer de nuevo. No hay otra. Tú tienes que nacer de nuevo. Pero si son personas que, como Nicodemo, que tienen este sentir o este pensamiento sobre sí mismo de que, bueno, pero es que yo no, a ver, yo me siento o me considero una persona buena. No he hecho cosas así que yo mal a nadie, no sé, no, mi vida ha sido pues una vida de trabajo, incluso sacrificado en muchas cosas, en fin. Entonces todo eso nos lleva a estar orgullosos de nuestro nacimiento natural, de quiénes somos nosotros, ¿no? O cómo nos consideramos nosotros. Y entonces llega ese momento de que ahí es donde pues, está complicado entender y decir, sí, ¿sabes qué? Pero es que no, tú tienes que reconocer tu necesidad también. Tú tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Porque buenos, nos dice la palabra que no hay ni uno, ¿verdad? Solo Cristo, el hombre perfecto, ¿sí? Solo Él, pero nadie más, sí, nadie más. Entonces Nicodemo estaba ahí con esa lucha, en ese conflicto. Igual que nosotros, cuando nos encontramos en esta situación de no entender las demandas, ¿no? Lo que Dios demanda de nosotros, de nuestras vidas. Entonces es el momento oportuno, ¿no? para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿sí? A nuestro corazón, para poder entender por medio de la fe la necesidad de nacer de nuevo. Y si es así, pues no nos vamos a quedar sorprendidos, ¿sí? Maravillados, como le estaba sucediendo a Nicodemo, porque si no, pues nos va a pasar lo mismo. Podemos quedarnos ahí mucho tiempo y seguimos ahí pues, con esa, ¿no? actitud de admiración, pero ¿qué nos dice el Señor? No basta con eso. Tú tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Para todos nosotros. Vamos a verlo ahí en Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, por favor. El evangelista Juan pues, nos presenta al Señor en su primera venida y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Ahí estamos, ¿no? Ahí ya, desde un principio ya el evangelista Juan nos comienza a presentar a nuestro Señor Jesucristo, sí, su primera venida y el propósito. Y dentro de ese propósito, ¿sí? Nos habla ya ¿de quién nos habla? De nacer de nuevo, de que necesitamos ser engendrados, pero no de la carne, porque la carne es carne. Dice, pero el Espíritu es vida, ¿sí? Es vida. Y bueno, pues dice, y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿sí?
sino de Dios. Y ahí está, ahí ya comienza a hablarnos de esta necesidad, ¿no?, de nacer de Dios, nacer de arriba, ¿sí?, un nacimiento espiritual en nuestras vidas. Esta promesa es la que el Señor quiere cumplir en nuestros corazones, ¿no?, nuestras vidas. Pero necesitamos, ¿no?, necesitamos creer en el Hijo de Dios y recibirle como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y entonces es cuando Él hará, ¿sí?, el mayor milagro que podemos recibir de su parte en nuestras vidas. Nosotros esperamos y confiamos en el Señor que Él haga una obra maravillosa, pero la obra más maravillosa que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es que nazcamos de nuevo, ¿sí?, un nacimiento espiritual, que nazcamos de Dios, ¿sí? Ese es el mayor milagro, nacer como hijos de Dios. Se les dio la potestad, ¿no?, de ser hechos hijos de Dios. Ese es el milagro. Bueno, regresamos a donde estábamos, en Nicodemo 3, por favor, ahí, el verso 8. 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra viento aquí, en su raíz griega, se puede utilizar tanto como para viento, ¿sí?, o como espíritu. Tiene el mismo significado. Entonces nos dice que el viento, ¿sí?, que sopla donde quiere y, bueno, pues estos días hemos escuchado el viento, ¿no? Sí, ha habido viento fuerte también. Y uno lo oye, ¿sí? Oye el viento y lo siente. ¿Sentimos el viento? Sí, claro que lo sentimos, ¿sí? Lo oímos, lo sentimos. Pero dicen, o escuchamos el sonido, ¿no? Pero más ni sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahí, por favor, ahí en Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. En el libro de Eclesiastes 11, 4, verso 5, por favor. Hablando del viento, ¿sí? Acuérdense, la palabra viento y espíritu es la misma palabra en griego, o sea, significa lo mismo, ¿sí? Once, 4 y 5. O sea, capítulo 11, verso 4 y 5. El que al viento observa, ¿qué sucede? No sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará, ¿sí? Ahora seguimos con el 5, ¿no? Pero aquí es interesante, ¿no? Porque esta porción de la Escritura, ¿no?, nos advierte, ¿no? Nos advierte de los resultados que podemos obtener, ¿no? Si tomamos estas actitudes en nosotros, ¿no? ¿De qué? De observar, de mirar, ¿sí? De quedarnos nada más que observando, de quedarnos nada más que mirando. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. No hay, ¿verdad? No hay fruto, no hay resultados en esto. Podemos seguir mirando, podemos seguir observando, pero no vamos a encontrar, no hay resultados. Dejemos entonces a un lado nuestra actitud de admiración. Dejemos a un lado esa actitud de admirar, ¿sí?, que tenía Nicodemo. No te maravilles, Nicodemo.
porque te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Es una necesidad para ti. No te maravilles. Dejemos a un lado nuestra actitud de admiración, que viene a ser lo mismo que observar la obra de Dios. Y si lo hacemos, podemos ir un poquito más allá. Y si vamos un poquito más allá, vamos a alcanzar poder, dice, ver el reino de Dios. ¿Sí? Ya no estamos observando las nubes, ya no estamos ahí, sino que estamos, no, Señor, yo no me quiero quedar ahí con esta actitud de admiración nada más. Yo quiero ver tu reino, yo quiero verte, Señor, a ti. ¿Sí? Pero hay que dejar esa actitud de admiración. Es lo que el Señor le pidió a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Dejemos también, ¿no?, de mirar las nubes, los cielos. Dejemos de estar maravillados. Dejemos para poder avanzar y entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor fue contundente, ¿no?, en esta afirmación. No hay otra forma, no hay otro modo, ¿sí?, de poder entrar en el plan de Dios, que no sea por un nacimiento espiritual. ¿Sí? Aunque a nosotros nos cueste entender, como le costó también entender a Nicodemo, pero ¿saben qué? Nicodemo entendió, porque el Señor le ayudó a entender, le dedicó tiempo, porque vio su actitud, ¿sí?, vio esa actitud de admiración en él y le agradó, y le dedicó tiempo. Y a nosotros pues también, si tenemos esa actitud correcta delante del Señor. Ahí donde estábamos, en Eclesiastes también, en el 11, verso 5, nos faltó. Verso 5, dice, como tú no sabes, ¿sí?, como tú no sabes, ahí estamos nosotros, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sí? Así es. Entonces nosotros también estamos ahí. Y tú no sabes, o sí lo sabemos. ¿Sí? ¿Sabemos el camino del viento? No, sabemos. O cómo crecen, ¿sí?, los huesos en el vientre de la mujer encinta. No lo sabemos. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fíjense que ahí mismo, en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos habla un poco de la obra de Dios, y sí me gustaría que lo viéramos ahí. Eclesiastes 3, verso 11, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su voluntad, ¿de acuerdo? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance, ahí estamos, otra vez, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? No hay forma, no podemos, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no perdamos más tiempo en querer entender esas cosas, comprender esas cosas intelectualmente, ¿sí?, con nuestro razonamiento de hombres, porque ese espíritu, ¿sí?,
no es carne. La carne es el espíritu es, ¿sí? Entonces, si llega un entender a nuestras vidas, va a ser a través del Espíritu de Dios, una revelación de Dios a nuestros corazones. Dice en Hebreos 11, verso 3, dice que por la fe entendemos. Claro que sí, por la fe entendemos muchas cosas, pero es por medio de la fe en Cristo, en Dios, que entendemos muchas cosas porque Él nos las revela a nuestros corazones, ¿sí? Y es ahí donde tenemos paz, ¿sí? Y ya dejamos de luchar, ¿sí?, por querer entender. Dice, sin que alcance el hombre a entender, dice aquí, ¿verdad?, la palabra. A entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no puede alcanzar a entender la obra de Dios por varias razones, pero una de ellas que nos afecta a todos es por nuestra condición, ¿sí?, de un ser imperfecto, ¿sí?, que trata de entender la obra del Dios santo y perfecto, ¿sí?, en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros? Estamos llenos de imperfecciones, pero llenitos, que el Señor está tratando en nuestras vidas y nos está perfeccionando poco a poco, ¿no? Ahí está haciendo la obra con mucha paciencia en nosotros. Y nos está quitando esas imperfecciones. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Sí? La obra de Dios, que es una obra perfecta en todo, ¿sí? No se puede. ¿Me acompañan ahí al Salmo 19, por favor, verso 1 y 2? Salmo 19, verso 1 y 2. Estamos viendo un poco la obra de Dios, ¿no? La obra más grande que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿cuál es? Un nacimiento nuevo, ¿sí? Un nacimiento espiritual. Pero veamos la obra de Dios, ¿no? Lo que nos dice el salmista David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Bueno, aquí vemos el salmista, ¿no?, registra aquí en esta porción, ¿no?, dice la fidelidad, ¿no?, de la obra de Dios, ¿no?, de la creación misma, ¿no?, los cielos, el firmamento. Dice que están constantemente testificando, ¿sí?, de su Creador. Constantemente. Siempre fiel a su Creador. Y deseando, ¿no?, deseando toda esta obra, la creación misma, dice que está, como nos dice el apóstol Pablo, que está deseando, que está gimiendo a una, ¿no? El que está gimiendo y deseando, dice, pues estar con su Creador, ¿sí? Pero mientras llega ese momento, ese tiempo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras. Están testificando y testificando. Dice, un día emite a otro día y así van constantemente sin dejar de testificar. Siempre habrá alguien alabando a su Creador. Si no somos nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo,
pues la misma naturaleza lo hará, ¿sí? Como lo hace todos los días, ¿sí? Como lo hace todos los días. En Lucas, ya estamos terminando, en Lucas 19, es una porción del Evangelio y Lucas nos narra ahí en esta porción la entrada triunfal, ¿no?, del Señor, ¿no?, en Jerusalén. No lo vamos a ver todo, vamos a ver nada más que una parte. Lucas 19, verso 32, 40. Verso 32, 40. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban, está hablando de los discípulos, ¿no? Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Verso 37. Cuando llegaban, ya se acercaban, ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿sí? Las piedras clamarían, ¿sí? Nosotros, hermanas y hermanos en Cristo, nosotros somos la obra perfecta de Dios, ¿sí? Los que hemos nacido de Dios, ¿sí? Que hemos nacido del agua y del Espíritu, ¿sí? Somos la obra perfecta de Dios, el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Desde el principio el hombre fue creado, ¿sí?, con un propósito, un único propósito: tener comunión con su Creador. Todos los demás fue creado para habitar en la tierra, ¿sí?, y subsistir. Pero el hombre no fue así. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, de su Creador, para tener esa comunión con su Creador. Entonces, no dejemos que las piedras hagan lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? No dejemos, por favor, ¿sí? Cuando tengamos oportunidad, pues testifiquemos, ¿sí? Y oportunidades tenemos muchas. Nadie puede decir: es que no tuve oportunidad. No, ¿cómo no? Todos los días, en muchos momentos del día, en casa, en nuestros hogares. Testifique, esposo, testifique a su esposa. ¿Por qué no lo testifica el esposo a la esposa? Por una razón: porque le compromete, porque el testimonio compromete, ¿sí? Pero necesitamos ese compromiso, vivimos en ese compromiso, ¿sí? La creación está testificando día con día, ¿sí? Y nosotros necesitamos dar ese testimonio. Esposas, testifiquen a sus esposos. Padres, testifiquen a sus hijos. Que su hogar sea un hogar cristiano, ¿sí? Que sea un hogar gobernado por el Espíritu de Dios. Que la presencia de Dios esté en su hogar, porque está en sus vidas, porque ustedes han nacido de nuevo, porque ustedes son un milagro de Dios. Testifiquen,
sean hombres espirituales, sean mujeres espirituales, sean un ejemplo para todos. Sean un ejemplo. Y si pueden hablar, hablen, pero sobre todo testifiquen con su vida, ¿sí? Con sus actitudes, con su disposición, con su compromiso. Testifiquen. No dejen que las piedras hagan su trabajo, ¿sí? Porque si no lo hacemos nosotros, las piedras lo van a hacer, ¿eh? Nos corresponde a nosotros, porque somos hijos de Dios, ¿sí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es de la voluntad no de hombre, no de carne, no de sangre, es la voluntad de Dios. Terminamos. Efesios 3, por favor, verso 14 al 21. También tenemos por ahí unas parejas de novios en reto, hay 3 o 4 parejas por ahí. Novios, testifiquen a sus novias. Novias, testifiquen a sus novios. Sean un ejemplo, ¿sí? Sean espirituales. Están en un tiempo de noviazgo, de todo es pues muy bonito. Están maravillados ustedes también. ¿Verdad, Chelis? Bueno. No nos quedemos solamente con estar admirados y maravillados. ¿Sí? Llevemos nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, lo llevemos al terreno espiritual, ¿sí? Lo llevemos ahí. Y ¿saben qué? Será de mucha bendición para aquella persona que está dispuesta a llevarlo ahí, a la voluntad de Dios, ¿eh? De mucha bendición. Amén. Bien, gracias a Dios. Efesios 3, 14, 21. Por esta causa, el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, fíjese bien lo que está, dónde nos lleva, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ahora sí, estamos comprendiendo, ¿verdad? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o qué, o entendemos, ¿de acuerdo? Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, eso es lo que dice la Iglesia. Amén. ¿Sí? Amén, Señor. Que así sea, ¿sí? Que así sea, que seamos fortalecidos en el hombre interior,
¿sí? Que tu amor nos llene por completo, ¿sí? Que tu presencia esté en plenitud en nuestros corazones, ¿sí? Que sintamos ese viento, ¿sí? Ese viento. Sintamos esa presencia tuya en nosotros. Que tengamos esa certeza y esa convicción de que somos hijos de Dios, ¿sí? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por ese amor tan grande que ha tenido por cada uno de nosotros, ¿sí? Como veíamos antes, ¿no? O sea, ese amor que dice, te escogí, aunque no eras lo menos insignificante o te considerabas lo más pequeño e insignificante, pero yo me fijé en tu vida. Yo te escogí para que tú formaras parte de mi familia, para que tú seas una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿sí? Pero dice, dice, esto es maravilloso, dice, qué bueno que te estás maravillando, pero no te quedes ahí nada más, ¿sí? Hay que ir un poquito más adelante, ¿sí? Hay que ir un poquito más adelante. No nos quedemos mirando ni observando las nubes, sino vayamos más adelante, ¿sí? Veamos el reino de los cielos, ¿sí? Entremos en el reino de los cielos, ¿sí? Y para eso es necesario. No te maravilles, porque os digo que es necesario nacer de nuevo.